Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario online titulado Comparación de técnicas de caracterización hidráulica del suelo, efectos sobre el modelo en el régimen de agua. Y bueno, hoy va a presentar el seminario online Maya Real, que exposará parte del trabajo de final de máster de gestión de aguas y suelos. Entonces, después vamos a colgar la presentación en PDF en el blog de hidrología de suelos de la Ferrer, que si no lo conocéis ya es blog.lisimetro.com, y dentro de una semana aproximadamente vamos a colgar también la grabación en el canal YouTube de la Ferrer. Así que si hay algún problema de sonido, alguna cosa, no os preocupéis porque vais a poder ver lo que es la grabación. También si tenéis alguna pregunta, sugerencia, alguna cosa, la podéis escribir por medio mandando un mail o con el chat que tenéis aquí del webinar. Entonces nosotros vamos a recoger todas las preguntas y sugerencias y vamos a mandar un mail comunitario con las respuestas. Y bueno, os dejo con Maya y hasta la próxima. Hola, buenas tardes. Me llamo Maya Real y como ha dicho Mireia, estoy haciendo el proyecto de final de máster con la Universidad de Lleida. Este trabajo forma parte de ese proyecto en el que hay una cooperación entre la Universidad de Lleida y la Universidad Politécnica de Valencia, y aprovechando mis prácticas en la Ferrer he empleado métodos e instrumentos de laboratorio que ellos tienen para completar este trabajo. Bueno, mi proyecto se enmarca dentro de la gestión de la aplicación de purines como fertilizantes, en el que se estudia el impacto ambiental que causan sobre la calidad del suelo y de las aguas. Dentro de este estudio amplio se está evaluando la lixiviación de nitratos en campos agrícolas de secano a fin de poder garantizar la protección ambiental cumpliendo con la normativa comunitaria y la normativa estatal. Uno de los primeros factores que hay que tener en cuenta es ver qué variables afectan a la lixiviación de nitratos. Y por un lado está el manejo de la fertilización en relación a qué dosis, época y forma química se aplica, pero también las entradas de agua, de las que dependerá principalmente el clima y el manejo del agua. Tanto el drenaje profundo como el nitrógeno mineral en el suelo son los que condicionan la lixiviación de nitratos, y en mi trabajo yo me voy a centrar en el estudio del drenaje profundo. Este estudio se ha llevado a cabo a través del empleo de modelos de simulación. Existen una gran variedad de modelos que básicamente lo que tienen en consideración son las entradas y salidas de agua, así como qué técnicas de gestión del suelo se utilizan y factores relacionados con el cultivo. En este caso yo voy a comparar dos modelos, el Licham y el EuroRotate-N. Son modelos que difieren en el grado de complejidad a la hora de describir matemáticamente los procesos que tienen lugar. Básicamente se diferencian en que el Licham emplea la ecuación de Richards para determinar el régimen de agua en el suelo, mientras que el EuroRotate-N es un modelo compartimental en el que describe el suelo como un sistema de cajas en el que hay una serie de entradas y de salidas, y el drenaje o la infiltración del agua en el suelo depende básicamente de los límites que definen la capacidad de retención de agua en el suelo. A modo introductorio, Licham resuelve por el método de diferencias finitas la ecuación de Richards. La ecuación de Richards considera el efecto de la capilaridad, el efecto de la gravedad, así como un término que considera la pérdida de agua por evapotranspiración. En relación al cálculo de la función de conductividad hidráulica insaturada y la función de retención del agua en el suelo, se emplea la ecuación de Campbell, en el que requiere de una serie de parámetros hidráulicos que son necesarios introducir en el modelo. Básicamente el esquema de trabajo es, a partir de una serie de técnicas de caracterización hidráulica, poder obtener los valores que sirvan como inputs de suelo.
Para ello se requiere de una caracterización física e hidráulica en los que se incluyen los valores de textura, densidad aparente, materia orgánica, contenido volumétrico de agua a saturación, a capacidad de campo, así como las funciones de conductividad y de retención del agua. A partir de estos inputs se ejecutan los modelos y los outputs obtenidos requieren de una calibración a partir de datos experimentales, así como de una validación, que en este caso yo he empleado los valores registrados por sensores de humedad localizados en las parcelas. Los objetivos de la presentación es comparar los resultados de la caracterización hidráulica obtenido por medio de diferentes métodos, a través de métodos experimentales, como es el empleo de la placa Richards o de los sistemas de laboratorio Hypro. Por otro lado, también se compara con el empleo de funciones de transferencia. Uno de los segundos objetivos es comparar los resultados de las simulaciones bajo los distintos escenarios de caracterización hidráulica y analizar qué efectos tiene sobre la estimación del drenaje bajo diferentes situaciones climáticas que puedan tener lugar en el área de estudio. Así, este área de estudio se localiza en Oliola, en la comarca de La Noguera, en la provincia de Lleida. Se trata de unas parcelas experimentales en el que el uso son cultivos de secano, en el que se cultivan cereales de invierno, en este caso la cebada. El clima es un clima mediterráneo continental seco y el suelo está descrito, clasificado como un zero proven típico. Quiero destacar de este suelo los valores de densidad aparente que se han registrado. Existe una gran variabilidad, pero como media aparece en la primera capa de 0 a 30 centímetros una densidad aparente de 1,83 que se reduce en profundidad a 1,77. En cualquiera de los dos casos son valores que reflejan un alto grado de compactación del suelo. Quiero destacarlo porque una de las ideas que hay es que va a modificar los parámetros, la dinámica general del agua en el suelo. Se realizó muestreo, se recogieron 12 muestras, 6 muestras inalteradas a 2 profundidades, de 20 a 30 centímetros y de 40 a 50 centímetros, a través del empleo de cilindros de acero inoxidable de 250 centímetros cúbicos. A mitad, en estas profundidades, en la zona, se tenían sensores de humedad que permitían registrar la evolución del contenido de agua en el suelo. Las técnicas de caracterización hidráulica que se han empleado son las placas Richards, que son medidas experimentales de la función de retención a través del empleo de ollas de presión. El intervalo de lectura de estas ollas varía de 0 a menos 2000 kilopascales y lo que se ha realizado son medidas utilizando muestras inalteradas y alteradas en un rango de 0 a menos 100 kilopascales y medidas hasta 1500 kilopascales utilizando muestras alteradas. Esto implica que el ensayo duraba entre 3 y 4 días por cada par de medidas que se realizaba. Otro de los métodos empleados son las funciones de edafotransferencia. Para ello se ha utilizado el módulo independiente del programa de simulación SPAO, que se llama Water Soil Characteristics. Estas funciones se encuentran basadas en relaciones empíricas entre algunas propiedades del suelo y el programa requiere de inputs de textura y de contenido de materia orgánica. A partir de ellas se calculan los valores de capacidad de campo, de punto de marchitez permanente, de saturación y las funciones de retención y de conductividad hidráulica. Por último, se emplearon los sistemas de laboratorio Hypro, que es una de las nuevas técnicas de caracterización hidráulica de la zona no saturada del suelo, basada en la combinación de medidas experimentales con el ajuste a funciones paramétricas. El Hypro emplea muestras inalteradas, en el que se introduce 2 tensiómetros a distintas alturas
que permiten registrar la variación de potencial matricial durante un proceso de secación de la muestra por evaporación. Paralelamente también se miden los cambios de peso y ambos registros se pasa al programa HyProfit, en el que te proporciona una representación gráfica de la evolución tanto del potencial mátrico como del contenido volumétrico de agua. El ensayo dura de 3 a 5 días y te permite obtener valores de densidad aparente, porosidad y las funciones hidráulicas. Simplemente para obtener la curva de retención hidráulica, los valores medidos son ajustados a modelos de retención del agua en el suelo. El HyProp consta de 7 modelos, así como de una descripción estadística del ajuste que te permite seleccionar a aquel que lo describe mejor, las medidas realizadas. Y por otro lado, la curva de conductividad hidráulica no saturada, en el que se emplean modelos que relacionan la función de retención del agua con la función de conductividad hidráulica. Esta es una imagen del programa, del módulo de ajuste, en el que se muestran qué modelos tienes, cuáles ajustan mejor y cuáles son las constantes y parámetros que calcula. Una de las cosas que cabe destacar, que es bastante útil, es poder ver gráficamente cómo varía la dinámica de la conductividad hidráulica a medida que va aumentando el potencial, se va reduciendo el potencial mátrico. Y este cambio en la pendiente nos permite determinar con mayor precisión el valor de capacidad de campo. Finalmente, quería hablar de la conductividad hidráulica saturada, en el que se ha comparado los valores de KS obtenidos a través del modelo de Peter-Zurne con valores medidos en campo, empleando para ello el permeámetro de Guelph, que es un permeámetro de pozo con carga constante basado, que determina la KS a partir de la ley de Darcy. Con los distintos resultados se han creado escenarios de simulación y en cada escenario se describía el suelo utilizando los valores obtenidos. Vale, resultados. La curva de retención de humedad. Una de las cosas que llama la atención es que existen grandes diferencias entre métodos en la parte saturada de la función. Por un lado, las funciones SPAO y SPAO' representan las funciones de dafotransferencia y llama la atención el peso que tiene la densidad aparente en la resolución. Así vemos que un cambio de densidad aparente del 10%, una reducción del 10%, implica una reducción del 20% del contenido volumétrico de agua. Si el máximo de diferencia respecto al HyProp se detecta a los menos 10 kilopascales, donde existe una diferencia del 30%. A partir de este potencial, la función de dafotransferencia describe una pendiente muy alta, lo que implica en esta sección una poca capacidad para retener agua. Por otro lado, tenemos los resultados de la placa Richards, en el que se observa una reducción lineal. En la parte húmeda, esto se debe principalmente a la falta de medidas bajo estos potenciales. Uno de los inconvenientes de la placa Richards es que cada par de medidas requiere de una muestra y de 3 o 4 días, con lo cual requeriría un número de muestreo mucho más alto. Y luego por último tenemos el HyProp, que es la línea roja, que ofrece un registro continuado del contenido de agua a distintos potenciales y describe eso con mayor precisión cuál está siendo la dinámica del agua bajo estos potenciales mátricos. Lo mismo
ocurre entre 30 y 60 centímetros, pero recordando en esta capa la densidad disminuye y las diferencias entre las distintas funciones también se reducen. Si comparamos cuáles se asemejan más, vemos que el Hyprop y la placa Richards inalterada, que es el PRI, tienen un valor de R cuadrado de 0,99 y se asemejan bastante. Finalmente, a partir de la curva de retención, se han obtenido los valores de capacidad de campo, punto de marchitez permanente, porosidad y CRAD. Este es un resumen de cada una de las parcelas que se analizaron, qué variación existía entre las distintas medidas. A la hora de analizar la capacidad de campo, se observa que el efecto de la estructura tiene un peso muy importante y eso se ve en la placa Richards. En general, las medidas con muestras alteradas han proporcionado valores muy por debajo a las inalteradas. Y luego una de las cosas que se veía es que las diferencias aumentan a medida que el suelo se encontraba más compactado. O sea, la menor diferencia la hemos encontrado en la parcela N5C, en el que tenía una densidad aparente de 1,65. Básicamente las diferencias tienen relación a que al alterar la muestra se alteran propiedades del suelo tales como la densidad aparente o como puede ser la conectividad entre poros. Otro de los puntos que genera diferencias entre métodos es el potencial matricial al cual se define la capacidad de campo. Así, con el Hyprop, que es más preciso a la hora de detectarlo, vemos que la capacidad de campo es mayor, pero sin embargo establece un suelo con menor capacidad de retención de agua. Esto se debe básicamente a que el potencial es mayor que utilizando la placa Richards, que utiliza como referencia de capacidad de campo un potencial de menos 33 kilopascales. Así, a modo de ejemplo, en este caso, en esta parcela, vemos que el cambio en la conductividad hidráulica saturada se obtiene a lo que equivaldría a menos 10 kilopascales, existiendo una gran diferencia respecto al contenido de humedad a 2,5, que es el de menos 33 kilopascales. Punto de marchitez permanente. Sí que se ha visto que el Hyprop establece un valor hasta un 58% inferior al obtenido con la placa Richards inalterada. Y es un valor muy bajo para el tipo de textura que se tiene, que es una textura franco-limosa, y puede ser que se requiera un mejor ajuste de las funciones de Van Genuten, que es el que se ha utilizado, a través del empleo de sistemas de laboratorio que permitan un registro de potenciales más bajos, porque el Hyprop, como he comentado anteriormente, llega hasta menos 85 kilopascales. Finalmente, si vemos las diferencias entre Hyprop y PRI, destaca que justo en la parcela que tiene una menor densidad aparente y una mayor porosidad es donde se ve siempre que existe una menor diferencia. Lo mismo ocurre parecido con las funciones de dafotransferencia, que se ajustan mejor a los parámetros hidráulicos a medida que se reduce la densidad aparente en profundidad. Bueno, a partir de la curva de retención hidráulica se ha establecido la distribución del tamaño de poros y esto tiene interés, como veremos más adelante, con la curva de conductividad hidráulica y la conductividad hidráulica saturada. Así vemos que la conductividad hidráulica saturada es especialmente alta en Hyprop. Sin embargo, tiene una pendiente muy alta y a potenciales bajos resulta que SPAO establece una conductividad más alta que Hyprop. Esto tiene relación al contenido de poros que hay entre 9 y 30 micrómetros. Hyprop tiene un 20% de poros mayores a 30 micrómetros, que le otorga ese valor de conductividad alta, pero en cuanto se seca un poco el suelo,
los poros que quedan son de un tamaño comprendidos entre 0,2 y 9 micrómetros, mientras que el SPAO continúa teniendo macroporos entre un 26 y un 15%, pero son de tamaño más pequeño, por lo que tienen una conductividad saturada más baja. Y vamos, las diferencias se reducen en profundidad, pero sigue respondiendo a la distribución del tamaño de poros en esta capa. Bueno, aquí se comparan el valor de conductividad hidráulica saturada. Más o menos todas las medidas se encuentran dentro del mismo orden de magnitud, pero como vemos, el SPAO y el SPAO', que recuerdo, lo único que diferencia es el grado de densidad aparente. Una reducción de la densidad aparente implica una diferencia de hasta 70 milímetros día. Esto está en milímetros día, perdona, es la conductividad saturada en milímetros día. A medida que reduce la densidad aparente en profundidad, aumenta la conductividad saturada. Y destaca el valor de HYPROP a 30-60 centímetros. Esto puede estar relacionado con el aumento en algunas zonas de la parcela del porcentaje de arenas. Finalmente, si nos vamos a las simulaciones, tanto el sensor, que es la línea azul, como el resto de escenarios simulados, siempre presentan un valor más bajo a lo medido en laboratorio, que serían los puntos rojos. Uno de los problemas que presenta el LICHAM aparece cuando el suelo se encuentra muy seco, en el mes de junio, y es porque cuando existe cultivo, a partir del punto de marchitez permanente, el LICHAM considera que el agua permanece constante, que no hay pérdida. Y la misma dinámica encontramos a una profundidad entre 30 y 60 centímetros. Esto no ocurre cuando nos vamos al modelo EU-ROTATE, en el que sí que hay un mejor ajuste en épocas en las que el suelo se encuentra especialmente seco. En este caso, en la capa de 0 a 30 centímetros, representa que el EUROROTATE no establece diferencias entre los distintos escenarios descritos. Así, Theta HYPROP, que no se ve, como el SPAO y el SPAO', tienen exactamente el mismo resultado. Solo el escenario de PRI sí que muestra un mayor contenido volumétrico de agua. Finalmente, si se analiza el error medio relativo de las simulaciones de los dos modelos de simulación, en un perfil de 60 centímetros en el periodo 2011-2012, frente a los valores medidos de los sensores, se observa que los que tienen un mejor ajuste, y además un ajuste muy parecido, son las simulaciones del HYPROP y las simulaciones de la placa Richards inalterada, PRI. Cuando nos vamos al EUROROTATE, en el caso del HYPROP, el error respecto al sensor aumenta considerablemente. Y es que en el modelo EUROROTATE no está el input de la conductividad saturada y no considera cuál es esa dinámica del agua en el suelo. Y finalmente, si analizamos los balances hídricos en esta simulación del 2011-2012, vemos que con una precipitación de 270 milímetros en el periodo simulado, el drenaje es prácticamente nulo en todos los casos, independientemente del modelo simulado o del escenario. Sin embargo, si nos vamos al año más húmedo de la serie 2000-2014, el año 2008-2009, con una precipitación de 404 milímetros, las diferencias en el drenaje son considerablemente importantes. En el caso del HYPROP, estima casi 3 veces más cantidad de drenaje que con el escenario de la placa Richards inalterada.
Estos valores, sin embargo, se reducen, estas diferencias se reducen utilizando el Eurorotate. Nuevamente, las diferencias entre modelos responden a que el Eurorotate no tiene en consideración la dinámica de la conductividad hidráulica a medida bajo distintos potenciales matriciales. Finalmente, un poco la conclusión que se saca de todo esto es que la precisión en la caracterización hidráulica del suelo está influenciada por el grado de consideración de la estructura en las medidas de laboratorio y del ajuste de los valores potencial mátrico de la función de retención del agua al comportamiento real de cada muestra. Hay diferencias importantes entre los resultados de la caracterización hidráulica obtenida por diferentes métodos, especialmente en la parte húmeda de la curva de retención. Estas diferencias no implican unos efectos importantes en las simulaciones bajo las condiciones de precipitación media que tienen lugar en esta zona, pero sí que provoca una infraestimación de la predicción del drenaje en años húmedos, donde la precipitación supera a la media. Y justamente es en este momento en el que existe un mayor riesgo de la lixiviación de nitratos. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.